Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, un saludo especial a esas personas que nos escuchan a través de este medio, que es Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de ir con nuestra programación, antes de estar con Lisette, queremos reiterar la invitación una vez más a nuestro primer congreso de Buscuenti en Ciudad de México. Tu identidad cuenta. 30 de septiembre, 1 de octubre. Allí estaremos enfocándonos en este tema de la identidad. Eh, Realmente son situaciones que nos alejan de lo que es el aprendizaje, el conocimiento, la revelación de lo que es nuestra verdadera identidad. No la identidad que se nos está vendiendo, no la identidad que se nos está mostrando, que es totalmente errónea, totalmente equivocada. Em, Debemos tener algunas cosas claras acerca de nuestra identidad. Y yo creo que para esto son como unos pequeños consejos. No debemos tener miedo a preguntar lo que es cuestiones, lo que es la parte espiritual. Debemos ser pacientes con nosotros mismos. Eso revela nuestra identidad. No debemos compararnos con los demás. Cada uno tenemos una identidad definida. ¿Por qué? Porque cada uno fuimos hechos a imagen y semejanza. Cada uno de nosotros fuimos hechos individualmente. No fuimos una creación en serie. Fuimos una creación, pero en serio. Tenemos que encontrar lo que funciona para cada uno de nosotros, pero que esté muy relacionado con lo que es la parte espiritual. Son consejos para ir detrás de nuestra identidad, de esa verdadera identidad. Así que no se olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre, Ciudad de México nos espera con el tema de tu identidad cuenta, y toda la información está en nuestras redes sociales, formulario de inscripción ya está allí también y recuerda que el cupo es limitado. Así que nos vemos en Ciudad de México, 30 de septiembre, 1 de octubre. Bueno, ahora sí, Lisette, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bendecido día para todos los que nos acompañan. Pues aquí muy bendecida y agradecida con Dios de tener la oportunidad de compartir una vez más y de pues conectar, ¿verdad? De parte de Dios con cada uno de los que están escuchándonos en vivo o que nos van a escuchar más tarde ya grabado el episodio de La Papacha al Corazón. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en este momento y bienvenidos a los que por primera vez andan quizás por aquí, ¿verdad? Buscando un poquito de respuestas, como bien decías, Jorge. No tenemos que tener miedo a preguntar, no tenemos que tener miedo a buscar lo que está necesitando nuestro corazón. Donde sí tenemos que tener temor y temblor es a buscar en el lugar equivocado o a escuchar los consejos que no son sabios, ¿verdad? Porque pues la sabiduría viene del cielo y el que nos da sabiduría pues es Dios. Y qué importante, sí, reafirmar nuestra identidad. Entonces, amigas, amigos que nos están escuchando, esto va a ser en Ciudad de México. Es el primer congreso de la programación de Busco en Ti y lo estamos haciendo con todo el amor, con toda la fe que Dios ha depositado ya en nuestros corazones y sabemos que tiene propósito y que además de tener propósito va a tener fruto, mucho fruto porque Dios es así. Él es generoso y Él siempre está dispuesto a darnos. Entonces nosotros estamos aquí también dispuestos a servirle, ¿no? Entonces vayan a este congreso los que están aquí cerca en la zona y quizás a lo mejor no estás cerca, pero tienes la posibilidad de ir a la Ciudad de México y de recibir de parte de Dios estas buenas noticias y de obtener las respuestas que tu corazón necesita sobre tu identidad y sobre muchas cosas más que estoy segura que Dios va a hablar en ese tiempo a muchas personas y lo creo junto con todo el equipo de Busco en Ti, así que pues están nuevamente invitados y les doy la bienvenida aquí al espacio de Un Apapacho al Corazón. Un Apapacho al Corazón, este es episodio 86 y les recuerdo que el Apapacho en podcast puedes escucharlo a través de tu plataforma favorita. Ahí vas a encontrar los episodios grabados ya hasta el 85 y este sería el episodio 86 al cual yo le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de compartir una vez más, que me ha dado algo bueno para poder compartir, porque estoy segura que todo lo bueno que hay en mí es de parte de Dios, porque si no fuera por Él, la verdad es que no podría compartirles nada, nada bueno. Y este episodio se llama Es un regalo, no es
un premio. Y la verdad es que tuve conflicto para poder aterrizar el título y para poder preparar el tema. ¿Y sabes por qué? Creo firmemente que es por la gran necesidad que hay de hablar de este tema. Estoy muy segura de ello, porque si para Dios es importante, para mí es importante, como se los he compartido ya en otras ocasiones. Pero decía, ay, pero ¿cómo lo puedo aterrizar? ¿Cómo puedo realmente ser clara? Y ya sabes, empieza el ataque a la mente, ¿no? De, quieres razonarlo, organizarlo, preparar en tu inteligencia cosas y detalles que verdaderamente, una vez más, Dios, ¿verdad? Mostrándose y guiándome y dejándome ver que Él está en control de todas las cosas y que yo simplemente soy un instrumento y que si dispongo mi corazón para ser usada por su poder y por la manifestación de su espíritu en mí, pues las cosas van a ser como Él quiere que sean, ¿verdad? No como yo quiero que sean. Antes de ponerle este nombre, debo decirles que como estaba batallando para aterrizarlo, yo le había puesto: el pecado sigue siendo pecado, Dios sigue siendo Dios. Y era pues a mí se me hacía como, ay, está muy largo, o sea, ¿cómo vamos a dejarlo así? Pero estuve en ello y dije, bueno, así lo voy a poner. Dios me está poniendo esto en mi corazón a hablar así, lo voy a dejar así. Pero sabes que ya repasando y meditando y hablando con Dios, porque me pongo en oración antes de compartir contigo aquí en este tiempo, Dios me lo resumió así y dijo, es un regalo, no es un premio. Y a lo que voy es que quiero compartirte hoy, sobre todo a las personas que pasamos tiempos difíciles cuando empezamos con nuestro caminar con Dios, ¿no? O cuando estábamos en nuestro nuevo comienzo. Y me refiero al nuevo comienzo de tu encuentro, ¿no? Tu primer amor, en cuando tú empezaste a pactar con Dios, en tu relación con Dios y a caminar en confianza de su mano, ¿no? Porque sabemos que cada mañana nuevas son sus misericordias y que tenemos nuevos comienzos cada mañana, porque Dios es así de bueno, de generoso, de misericordioso y compasivo, que nos da estas oportunidades constantemente. Pero me estoy refiriendo a ese tiempo donde tú estás empezando, descubriendo estas cosas de parte de Dios, donde la venda de tus ojos ha caído y estás abriendo tus ojos a lo que Dios tiene para tu vida, a esa visión que Dios te está dando. Incluso, mira que relacionado a la identidad que Dios te ha dado. Entonces te estás reconociendo como una hija de Dios, como un hijo de Dios. Y no sé tú, pero en ese tiempo, como yo venía de otro tipo de trasfondo religioso, pues para mí fue muy difícil ser la primera persona convertida en Cristo y cristiana, ¿no? Declarándome como hija de Dios. Fue muy difícil en mi familia como pasar este proceso para mí y yo sé que para muchos, no creo que sea yo la excepción, y muchos de nosotros a través de los años sigue siendo difícil. No quiere decir que, porque sabemos que los transformados, los convertidos por la gracia del Señor somos nosotros, pero nuestra familia, el mundo muchas veces va a seguir girando obviamente en nuestro entorno de la misma forma. Sí va habiendo cambios y sabemos que se van dando estos cambios de la mano de Dios porque Él pone en nosotros el querer como el hacer y vamos poniendo límites, ajustando cosas, teniendo también cambios radicales, cambios profundos, y todo esto vamos paso a paso, ¿no? Son nuestros pasos de fe. Pero caemos en temporadas y momentos donde nos cuestionamos mucho aún en nuestro razonamiento, ¿no? La batalla de la mente, en nuestros pensamientos. Y yo quiero hablarte hoy sobre el pecado y sobre la salvación, sobre esta vida nueva en Cristo. Porque creo yo que cuando yo empecé a caminar en el Señor, yo tuve años, no fueron semanas ni meses, fueron años donde yo todavía me detenía mucho a conversar con Dios y a cuestionar cosas sobre mi salvación, sobre la paga de mis pecados, sobre de verdad, Señor, me has perdonado todo, 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 Señor. Luego ser parte de congregación, estar en iglesia, servir, seguir ahí ciertos parámetros de comparación todavía en mi mente, donde, ay, no, pues escuchaba testimonios de otros y yo decía, no, pues es que
es que ninguno de estos cometió los pecados que yo he cometido. No he escuchado a nadie que haya cometido la clase de pecados que yo he cometido. Entonces quizás ellos están libres de pecado y se sienten nuevas criaturas completamente porque pues no cayeron tan profundo o tan oscuro. Y todo eso que se llega a meter en tus pensamientos obviamente no es de Dios, no es la verdad que Dios te ha dado, pero no significa que no exista esa lucha, esa batalla en tu mente. Entonces quizás tú estás conociendo hoy de Dios y todavía tienes todas estas dudas, estas inquietudes, todavía hay mucho señalamiento en tu familia porque me pasó. Yo recuerdo cosas, o sea, cosas de mi familia muy cercana, o sea, te estoy hablando de mi esposo, mi papá, mi mamá, o mis hijos, mis hermanos, o sea, familia cercana, mi primer núcleo, ¿no? O sea, lo más cercano a mi familia, que cosas como, ok, ahora agarraste la moda de ser cristiana, ahora esto es lo nuevo para ti, o sea, esa es tu tendencia temporal ahora y a ver cuánto te dura este gusto o esta moda o esta tendencia. Y sabes qué, con los años yo meditando, porque tuve que soltar ofensa, obviamente, perdonar, creerle más a Dios que a lo que otros decían de mí o alinearme más al estándar de Jesús que andarme alineando al estándar o las expectativas de mi familia, mi esposo, mis hijos, etcétera. O sea, tuve que, imagínate todos los cambios, que no fue fácil y fueron años de ir en progreso de la mano de Dios, siendo perfeccionada, porque sabemos que solo Él puede perfeccionarnos, no las personas, no el juicio de las personas, no el gusto de las personas, no las expectativas, eso no nos va a perfeccionar. El único perfecto es Dios y Él es el único que puede perfeccionarnos. Entonces nosotros tenemos que tener todo este entendimiento con el tiempo, pero ¿cómo viene ese entendimiento, no? Y qué importante conocer su palabra, porque si no, tu forma de pensar no va a cambiar. Si no, las luchas y las batallas van a estar ahí constantemente porque sigue tu mente alimentándose de tus propios pensamientos o de lo que los demás piensan de ti. Entonces, el conocer la palabra de Dios es vital, vital, literal, vital. Y quiero profundizar en estas cosas que te decía yo que pasaba en mi familia, porque era que lo veían como algo de lo cual yo me había agarrado para sentirme mejor, de algo de lo que yo me había agarrado para librarme de la culpa y de la vergüenza de mi pasado. Y tenía dedos acusadores y ojos criticones y juzgones sobre mí, era mi familia. De, no, pues sí, ser cristiana es lo más cómodo para ti porque es la forma en que tú puedes olvidarte de todo lo que hiciste mal. No, pues sí, le crees a Dios, te conviene creerle a Dios que te ha perdonado todo porque vivir con la carga de tu pasado y tu pecado y tu vergüenza y tu culpa ya no era posible para ti. Y fíjate qué importante conocer la palabra de Dios y empezar a nutrir tu espíritu y a renovar tus pensamientos en este caminar en Cristo, porque si no, no lo vas a lograr. Te vas a quedar sofocada en tu pasado, atormentada con tu pecado pasado, con tu culpa, con tu vergüenza, con el cómo arreglo todo lo que hice mal, cómo le hago a todos que olviden lo que hice mal, que ya no me vean con esos ojos. Es que eso no puede ser posible, porque en ti no está el control de eso, porque en nosotras no está poder transformador para la familia, para que ellos dejen de pensar como piensan de ti. Eso es imposible, porque nosotras no somos Dios, porque solo hay un Dios y Él se encarga de nosotras. Entonces, yo quiero hablarte de esto porque aún el día de hoy, y lo sigo viviendo en los grupos de mujeres, en el discipulado que Dios me ha confiado, incluso en mi familia cercana, muy cercana, hay pensamientos de este tipo. Y esto es algo que también impide que muchas personas realmente busquen a Dios y quieran conocer de Dios, porque es más grande y más fuerte en su pensar el pecado que llevan en la espalda que el creer que Dios de verdad puede librarte de todo eso, que Dios de verdad te puede limpiar y dejarte blanca como la nieve, que Dios de verdad perdona todo y lo envía a lo profundo del mar y no lo vuelve a sacar, nunca más te lo va a recordar como las personas sí lo hacen a tu alrededor, como tú y como yo lo hacemos, porque Él no es como nosotros, Él es Dios y Él tiene ese poder de hacerlo todo nuevo, de transformarlo todo.
y de convertirlo todo para nuestro bien. Qué poderosa su palabra, ¿verdad? Pero necesitamos tener su palabra en lo profundo de nuestro corazón y renovar nuestros pensamientos a través de su palabra, de meditar su palabra, de reposar en su palabra, porque de otra forma no es posible. Por eso cuando lo quieres razonar, decir, pero es que ¿cómo le hace? Te voy a hablar en lo personal, ¿verdad? Mi familia o los que estaban cerca de mí, mis amistades, que yo creía que eran mis amistades, observaban de lejos y era, no, o sea, es que yo la conozco, yo sé de lo que es capaz, yo sé lo que ha hecho mal y de lo que se atreve a hacer o de lo que había hecho o hizo en su pasado y no le importaba, le valía lastimar, ofender, como esa persona que no estaba guiada por el Espíritu Santo, sino guiada por sus propios pensamientos pecaminosos y por su naturaleza pecaminosa. Y sí, así como el enemigo siempre quiere venir a dividir, a robar, matar y destruir, así era yo. O sea, era una persona que no me importaba robar, matar y destruir en el corazón, en la mente, en el espíritu, porque estaba guiada por mis propios pensamientos pecaminosos, por mi naturaleza de pecado, no por el Espíritu Santo. Pero es que la verdad nos hace libres de todo esto. Y cuando yo conozco la verdad de parte de Dios, que es la única verdad, entonces empiezo a meditar en ello y a reposar en ello y a reflexionar en ello. Y entonces esto viene a hacer el cambio en mi corazón y a hacer la renovación en mis pensamientos. Y recientemente he tenido cerca personas conversando sobre este tema, sobre todo las que están en estos nuevos comienzos, en estos inicios en su vida de fe y se atemorizan por esto, porque desvían su mirada y esto es algo que yo siempre les recuerdo, tu mirada en Jesús, tu mirada en Jesús, Él es el que perfecciona tu vida. No voltees a ver lo que dice tu esposo, tus hijos, tus vecinos, tus amistades, supuestas amistades, tus suegros, tus cuñados, cuñadas, lo que sea, porque te vas a distraer y vas a volver atrás a como pensabas y porque pensabas como pensabas, o sea, y te enredas ahí en esa batalla en tu mente. Y te voy a leer, porque no lo digo yo, lo dice tu Padre que te ama. Yo te voy a leer Romanos 6:23. Fíjate aquí. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que esta palabra penetre en lo profundo de tu corazón y que tu corazón sea un terreno fértil, libre de roca, de cardos, de pájaros que se roban la palabra del Señor en ti. No, que profundice ahí y que esa semilla, que es su palabra, dé un fruto abundante en ti. Créelo. O sea, no, el pecado sigue siendo pecado, sí. Tú estás teniendo un nuevo comienzo, sí, si tú le crees a Dios. Y aquí Dios lo dice, porque la paga del pecado es muerte. Pecar siempre te va a llevar a morir, siempre te va a llevar a muerte espiritual. El pecado siempre, el fruto del pecado es muerte. Eso, el pecado sigue siendo pecado, el pecado siempre va a llevarte a eso. Entonces tú no quieres volver atrás, tú no quieres ser más esclava de tu pecado. Tienes que dejar atrás esto y tener esta nueva vida en Cristo. ¿Y cuál es la nueva vida? Dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la forma en que tú puedes tener esta dádiva de Dios, que es la vida eterna, que es la meta final para nosotros, quienes le creemos a Dios y a sus promesas, esa es la dádiva, eso es lo que nos da, eso es lo que Dios nos da, vida eterna a través de Cristo Jesús, que vino a salvarnos, ¿no? A librarnos de todo pecado. Y Romanos 10:10 nos dice esta otra palabra, ¿no? Que también es importante tenerla en nuestros corazones cuando está esta batalla en la mente de verdad me perdonas, Señor, de verdad soy nueva criatura, de verdad me das vida eterna, de verdad soy libre y de esclavitud de mis pecados en el pasado, de verdad lo viejo ha quedado atrás. O sea, cuando tú dudas y te cuestionas esto, tú tienes que recordar qué te ha dicho Dios, pero si tú no has conocido su palabra, si tú no has pasado tiempo con él, ¿con qué te vas a defender? ¿A quién le vas a seguir creyendo? ¿A tus pensamientos? ¿A lo que la gente dice? ¿A lo que escuchas de otros? Tú tienes que escuchar la voz de Dios. Y para eso tienes que pasar tiempo con Él y conocer su palabra.
Romanos 10:10 nos dice, porque con el corazón se cree para justicia, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Porque la escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Esa es tu defensa. Esa es tu defensa cuando cuestionen tu fe, cuando cuestionen tu reputación, cuando cuestionen quién eres tú como hija de Dios, tu identidad como nueva en Cristo. Cuando cuestionen esto, tú tienes que recordar esta parte. En tu corazón tú crees para ser justa, pero con tu boca tú confiesas para salvación. Tú tienes salvación por fe, porque tú confiesas que le crees, que eres salva en Cristo. Entonces tú tienes que hacer este ejercicio, esta práctica de tu fe realmente como una práctica viva, no como algo que te contó alguien, el pastor, en la prédica, en un encuentro, o una vez que leíste, no, es algo que tiene que vivir en tu corazón para que tu espíritu te recuerde estas promesas y esta verdad que tú conoces. Entonces todo aquel que en él cree no será avergonzado. Tú no tienes que ser más avergonzada ni por ti misma ni por nadie más. Y muchas veces la acusación viene de nosotras mismas, pero ¿qué hay en tu corazón que de eso hablas, en tu mente y en tu boca? ¿Qué hay todavía ahí? ¿De qué te avergüenzas todavía? ¿De qué te culpas todavía? Y eso es contrario a la voluntad de Dios, porque si Él ha dicho que te ha librado, que te ha salvado, que te ha hecho nueva, porque tú sigues creyéndote más a ti misma. Quiere decir que tú crees más en ti, en lo que tú crees de ti, que lo que Dios dice de ti. Y eso es pecar, ese es pecado, ese sí es un pecado reciente, de que tú conociendo la verdad, tú todavía estás peleando con ello en tu mente y en tu corazón. Entonces, la palabra del Señor tiene poder en ti. Debe tener más lugar que tu propio pensamiento, que tu propio sentimiento, que lo que tú crees o piensas de ti. ¿Y sabes qué es pecado? Pecado es todo aquello en contra de la voluntad de Dios. Y yo estoy segura que Dios no te quiere ver avergonzada, que Dios no te quiere ver con esa culpa, esa carga de culpa, de vergüenza aún de algo que Él te ha hablado de salvación, que Él te ha hablado de liberación, que Él ya te ha hablado de renovación, de restauración, de sanidad. Él ya te ha hablado de esto y tú no tienes que quedarte ahí. Eso es pecar. Que te mantengas incrédula, eso es pecado, conociendo ya su verdad. Lo que necesitas es pasar más tiempo con Dios, conocer más a profundidad su palabra, meditar más en lo que Él te ha dado ya en tu corazón y en tu mente. Y 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿por qué dudas? Entonces, ¿por qué dudas aún de si eres nueva en Cristo o no? ¿Por qué estás dudando? ¿Qué está ahí en tu corazón aún que no has confesado, que no has hablado a Dios de esto y que no has pedido ayuda al Espíritu Santo para que te libre de ello? Tú necesitas mantenerte firme y arraigada a la palabra de Dios y creer esto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú eres nueva. Dios lo ha dicho, eres nueva. Las cosas viejas han pasado. Eso ya no es más parte de tu vida. He aquí todas hechas nuevas son por el poder de Dios en ti. Y Proverbio 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su opinión, mas Jehová pesa los corazones. Y aquí lo que quiero llevarte es a esta parte donde tú medites en tu nueva vida en Cristo, en que tú reconozcas si en esta nueva vida en Cristo tú estás pecando. Si tú estás pecando en incredulidad, estás pecando en tibieza, es decir, que estás y no estás, que sí te creo, pero no tanto, me refiero a tu relación personal con Dios. ¿Y sabes qué? Es personal con Dios. Nadie puede juzgar tu corazón. Aquí en este mundo nadie es justo y nadie es bueno. Por eso que bendito sea que el Señor es justo y es bueno y solo Él, y bajo su voluntad estamos y bajo su soberanía vivimos. Por eso acudimos a Él para que nos sea revelado en nuestro corazón si hay pecado.
si estamos haciendo caso omiso de pecado ahora en esta nueva vida en Cristo. Eso sí es importante, pero tu pecado pasado, lo que tú dejaste atrás, el acusador es el diablo. Dios no viene a acusarte de un pecado que Él te ha dicho que eres libre de eso y que eres nueva criatura en Cristo. El acusador es el diablo. Entonces, ¿a quién estás escuchando? ¿A quién le estás dando poder en tu vida, en tu corazón? ¿A Dios o a tu viejo amigo? Al diablo que te movía en pecado antes y que sigue queriendo robarte, sigue queriendo destruirte, sigue queriendo matar tu espíritu y sigue queriendo apartarte. El pecado sigue siendo pecado, recuerda, y eso siempre te va a apartar de tu relación con Dios. El pecado sigue siendo pecado, recuerda eso, sí, recuérdalo. Y el día de hoy tú tienes que oponerte al pecado, resistirte al pecado, poner límites a la ocasión de pecado. Ese es tu trabajo hoy como hija de Dios, como nueva en Cristo. No es borrar el pasado y que nadie se acuerde de eso y que nadie lo vea y que nadie venga y me avergüence y me acuse de mi pasado. Eso tú no lo puedes controlar. Eso es, Dios está en control de todo eso. Pero tu nueva vida en Cristo sí es dependiente de tu relación con Dios, de a quién escuchas, con quién pasas tiempo, qué palabra meditas, la de Dios o la de otros, la de libros, la de filosofías, la de las novelas, la de las historias de sabe quién, la del testimonio de mi amiga, de eso no es lo relevante. Hay muchos instrumentos de servicio a nuestro alrededor, sí. Por eso Dios nos llama a cumplir también los principios bíblicos como congregarnos, edificarnos unos a otros, rendir cuentas, confesarnos, tener discipulado, honrar a nuestros pastores, honrar a nuestros líderes, estar bajo autoridad en este mundo, honrar a nuestros padres, ¿sabes? Eso, tener una amistad sólida en Cristo, no amistades estereotipadas o superficiales o con otro fundamento. No, es Cristo el fundamento de la verdadera amistad. Entonces, eso sí es instrumento que nos ayuda y nos rodeamos de esto para ser fortalecidos en nuestra fe y para levantarnos si hemos caído, porque vamos a seguir pecando, ¿eh? O sea, pecadores somos. Pero ¿cómo libramos ahora del pecado en nuestra vida? No es como antes que estábamos entumecidos. Yo era una pecadora entumecida antes de conocer a Cristo. Yo no, ni siquiera estaba consciente de cuánto pecaba, porque había muchas cosas que yo normalizaba y yo decía, o sea, si alguien venía y me decía, es que eso es pecado, yo muchas veces podía haber dicho, ay, no está loca. Lo que pasa es que su vida es diferente a la mía, por eso piensa que es pecado, pero no, no lo es. Y conocer la verdad, que Dios quitara esa venda de mis ojos, hoy me revela todo lo que es pecado. ¿Y qué es pecado? Te repito, es todo aquello en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. ¿Y cuál es el estándar de perfección? Dios. Dios, perfección, solo Dios. Entonces, tenemos que poder entender esto, que es así básico, mi relación con Dios, conocer su palabra y practicarla, para que yo entonces pueda tener mejor discernimiento, mayor entendimiento y que yo pueda pelear mejor mis batallas en mi mente. ¿Ok? Y cuidar mi corazón, porque el Señor nos llama a eso, a cuidar nuestro corazón. Sobre todas las cosas guardadas, guardemos nuestro corazón, porque nuestro corazón le pertenece a Dios, es para Dios y es por Él que está el Espíritu en nosotros vivo, por cuidado de nuestro corazón. Y en Efesios 2, 8 al 9, para terminar, por si aún dudas de cuánto Dios te ama, y aquí con esto cierro el título, de aquí viene el título de este episodio de podcast, es Efesios 2, del 8 al 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Detente en esto. Somos salvos por su gracia cuando creemos. Y continúa, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio o por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Eso qué significa? Tú eres salvo si le crees. Tú eres salvo en el momento en que le crees a Dios por tu salvación. Tú no puedes jactarte por obra ser salva. No lo eres, ni podrías serlo, ni lo serás. El único sacrificio perfecto que se ha hecho en este mundo
ha sido hecho por el único perfecto en este mundo, Cristo Jesús, enviado con propósito para la salvación de nuestras almas. Entonces, necesitas creerlo, meditar en ello y vivirlo para que eso venga a renovar tus pensamientos y de verdad transforme tu corazón en un corazón tierno. Si hay algo por ahí en tu corazón que aún está durito, que aún está escéptico, que aún está oculto, porque no quieres tratar eso con Dios, ahí hay el impedimento. Ahí es donde está la distancia entre Dios y tú. Entonces necesitas meditar en esto. Dios nos salvó por su gracia cuando creemos. Ustedes no tienen ningún mérito, o sea, no hay obra tuya que te haya dado salvación y no tiene que ver con tus pecados del pasado que seas salva hoy o no seas salva. Eso es por gracia. Y aquí es, ¿qué es la gracia? Es un regalo inmerecido, sencillo. No quieras en tu pensar, en tu limitada inteligencia, entender eso, porque no podríamos. Es un regalo que no nos merecemos. No hay cosa que puedas hacer para tú merecerte este regalo. A Dios le ha placido darnos. Y o sea, sí es incomprensible si yo lo quisiera comprender. Claro que es incomprensible, es inexplicable. Dios enviando a su único hijo, perfecto, sin mancha, sin pecado, para sacrificarse por amor a nosotros y darnos este regalo inmerecido de ser salvos, de ser libres de pecado. No puedo poner en duda eso. Y sé que si alguna vez lo puse en duda fue porque todavía no lo podía, que no había penetrado de verdad en mi corazón, estaba todavía aquí. Y así pasé años hasta que de verdad esto bajó aquí a mi corazón. Y entonces el poder del Espíritu Santo trajo esa transformación, esa conversión completa, absoluta, total, total. Entonces yo hoy sé quién soy en Cristo. Yo sé que soy su hija, sé que soy salva, sé que soy pueblo escogido, sé que me ama incondicionalmente y que Él conoce mi corazón en lo íntimo y en lo profundo y que Él es el que pesa mi corazón. Yo no le voy a preguntar a alguien más cómo crees tú que merezco yo en esta vida, soy o qué tan justa soy o no soy, porque nadie tiene ese veredicto para mí, nadie tiene esa autoridad y esa capacidad de juzgarme en este mundo, ni de ver mi corazón. Nadie puede hacerlo. Dios, Él es el único que puede. Por eso voy a Él y le pido y le clamo y oro en la intimidad para pedirle eso, que me revele qué hay en mi corazón que yo no veo o qué hay en mí que está pendiente, que yo sea despojada de eso para que nada estorbe, para que nada me separe de mi relación con Dios. Me importa mucho eso. Entonces, me mantengo en ello, fiel en ello, abriéndole mi corazón a Dios, pidiéndole a Él sabiduría, pidiéndole a Él luz para poder ver realmente qué hay en mi corazón, quizás cosas que yo no estoy viendo y que además me rodeo de sabios consejeros, porque eso es un consejo de Dios en su palabra, una instrucción, rodearnos de sabios consejeros para aumentar en sabiduría y para poder ser guiados para tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces, yo te invito a que le creas a Dios. Que ahí está tu respuesta y tu crecimiento en tu fe. Entonces, pasar tiempo en su palabra, no tienes que saberte toda la Biblia ni pasar todo el día en la Biblia, pero sí tienes que tener una relación constante y disciplinada con Dios para que no te pierdas, para que en las temporadas difíciles, esas donde vienen las dudas, donde vienen esos pájaros a revolotearte aquí y a confundirte, a engañarte, porque tu corazón es engañoso y en las emociones tú puedes estar confusa, engañada y eso te puede llevar a escuchar más fuerte tu propia voz que la voz de Dios o la voz de otros que la voz de Dios. Y nosotras hemos sido llamadas a escuchar la voz de nuestro Padre. Entonces, descansa en ello, descansa en ello. Tu salvación viene por gracia para todos los que le creen. Así que no dudes que eres salva, no dudes que Dios te ha perdonado completamente y que Él tiene poder para dejarte blanca, sin mancha, perfecta.
para su obra en ti. Camina en fe, créele a Dios, escucha su voz y déjate guiar por Él y solo por Él. Él conoce tu corazón, nadie más puede verlo, solo Dios puede verlo. También te invito a que medites y reflexiones y a que busques ser disciplinada si en algún punto tú has hecho caso omiso, ¿verdad? De instrucción de parte de Dios, porque el pecado sigue siendo pecado. Si tú hoy reconoces que en esta vida nueva que Dios te ha dado hay asuntos donde sigues practicando pecado, necesitas entregarle a Él esto. Necesitas hacerlo, porque, te repito, en Romanos 6:23 nos habla su palabra, porque la paga del pecado es muerte. O sea, el pecado sigue siendo pecado y su fruto siempre va a ser muerte. No queremos eso, no quiero eso yo para mi vida, no quiero eso yo para tu vida. Dios no quiere eso para nuestras vidas. Entonces, acércate, busca a Dios y busca ayuda también. Busca a tu líder, a tu pastor, a buenas amistades en el Señor, para que tu fe sea fortalecida, para que, dice Dios en su palabra, que siempre son dos mejor que uno, ¿verdad? Entonces, es así. Si uno cae, yo extiendo mi mano para levantar al otro y en su momento yo recibiré también esa ayuda de otro. Entonces, para eso es el cuerpo de Cristo. Y pues con esto me despido. Les amo. Gracias, damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Padre, por lo que has puesto en mi corazón para compartir en este día. Y yo te pido que lo que has depositado en los corazones que han estado escuchando este episodio, que de ti venga esa semilla y que de ti venga ese fruto y que estas personas puedan ser de bendición para muchos, muchos más. Nos vemos próximo miércoles en Tijuana, 10 de la mañana y Colombia, 12 del día. Gracias por acompañarnos. Escuchen Un Apapacho del Corazón podcast en tu plataforma favorita y a través de la programación de Busco en Ti, Instagram, Facebook, YouTube, vas a encontrar cada episodio, cada semana, y no nada más de mi colaboración, sino de todo el equipo que tenemos siempre un corazón dispuesto a compartir de parte de Dios. Hasta luego, un apapacho.